mundo no terminó con un estruendo, sino con un susurro, un silencio que lo envolvió todo. Lo llamamos la gran desconexión. En un instante, el mundo bullía con vida digital al siguiente. Cada pantalla se puso negra, cada motor se detuvo, cada luz se apagó. En las ciudades, el silencio era asfixiante. La gente salía de sus casas, aferrada a teléfonos inútiles buscando respuestas que nunca llegarían. El aire se aclaró, pero el miedo se sentía pesado. Los vecinos hablaban por primera vez, con voces temblorosas de incertidumbre. El mundo se encogió al tamaño de una cuadra más allá, solo oscuridad y lo desconocido. Esto no era un apagón. Se sentía permanente. El silencio era antinatural, un sistema que se había apagado, la civilización cortada en un instante. Los coches se convirtieron en ataúdes de metal, los bancos en edificios vacíos, los supermercados en almacenes sin forma de reponer. Nuestra torre tecnológica se había derrumbado y estábamos al borde, sin preparación. Al caer la noche, la oscuridad era absoluta, las estrellas frías e indiferentes. Con la oscuridad llegó el frío y con el frío, un miedo primario. Éramos criaturas de confort ahora empujadas de nuevo a la antigua lucha por la supervivencia. El mundo había sido reiniciado. Todos estábamos de vuelta en el punto de partida, mirando al abismo. El silencio no era solo la ausencia de ruido, sino la pérdida de todo lo que creíamos que nos hacía humanos. La primera noche, nos dimos cuenta estábamos verdaderamente solos. El reinicio había comenzado, y nadie sabía qué vendría después. Crónicas de un colapso. Episodio 2. Comportamiento humano. La fragilidad del orden. El primer día fue de negación. La gente se aferraba al gobierno. Escuchar a los oficiales de policía que todo volvería a la normalidad pronto. Hacer cola para obtener despensa en los supermercados esperando noticias que nunca llegarían. Y algo más, esas naves gigantes oscuros seguían sobre la ciudad. Pausa. La electricidad volverá mañana, susurraban, pero nadie lo creía. El sistema no solo había fallado, había desaparecido. Durante unos días, las despensas y los grifos ofrecieron consuelo, y los vecinos compartieron lo poco que tenían. Las barbacoas en los patios traseros se sentían como vacaciones, o eso trataban de pretender, pero era una fiesta en un barco que se hundía, y el miedo cada hora seguía creciendo. Cada comida, cada sorbo, nos acercaba al límite. Por la noche, el silencio de la ciudad se rompía con gritos, cristales rotos, y lo último del orden se destruyó. El contrato social se deshilachó, las charlas amistosas se convirtieron en miradas sospechosas. La pregunta se convirtió en ¿qué tienes que yo necesito? Al final de la semana, la ilusión se hizo pedazos. Los congeladores estaban vacíos, los grifos secos y las tiendas de la esquina desiertas. El hambre y la sed se volvieron miedos reales y persistentes. Las vacaciones habían terminado. La supervivencia había comenzado. Las ciudades son milagros de logística hasta que el flujo se detiene. Para los primeros 3 días, las ciudades se convirtieron en prisiones, millones atrapados y desesperados. El agua fue la primera crisis. Sin electricidad, las bombas fallaron, y solo algunos tenían bebidas. La gente necesitaba hidrantes, buscaba agua donde podían, y el saneamiento colapsó. La enfermedad amenazaba antes que el hambre. Los supermercados se vaciaron en 2 días. Siguió el saqueo, pero los suministros eran finitos. La ciudad no producía nada, ni comida, ni agua, solo hambre. Los rascacielos se convirtieron en tumbas, las calles en campos de batalla. El propio diseño de la ciudad se volvió contra nosotros. Escapar era la única solución. Hace años se habían explotado todos los alrededores de las ciudades. La infraestructura que una vez sustentó la vida, ahora nos atrapaba. La ciudad, una vez nuestro mayor logro, se convirtió en una jaula. El miedo y la desesperación reinaron. El experimento urbano había fracasado. Cuando la supervivencia está en juego, la gente forma manadas. Para la primera semana, el individuo era obsoleto. Solo los grupos perduraban. Familias y vecinos fortificaron hogares, uniendo recursos y habilidades. La confianza se reservaba para los más cercanos. Todos los demás eran una amenaza. La ciudad se fracturó en territorios, cada uno defendiendo lo suyo. La moralidad cambió. Saquear era supervivencia, la violencia era protección. La línea entre el bien y el mal se difuminó. Éramos nosotros contra ellos.
Las autoridades desaparecieron, convirtiéndose en líderes de sus propias manadas. La ciudad se dividió en feudos en guerra. La fuerza era la única ley. La civilización había vuelto a la ley de la jungla. Al final de la semana, escapar se convirtió en la única esperanza. El campo era un sueño, abundancia y seguridad, pero el viaje era brutal. La gente caminaba, los caminos bloqueados por coches muertos, llevando solo lo que podían. Los débiles cayeron primero. El camino era un calvario de agotamiento y dolor. Las pandillas controlaban las rutas de escape, exigiendo peajes en comida o violencia. Muchos de los que huyeron de la ciudad encontraron nuevos peligros en el camino. Los que llegaron al campo no encontraron bienvenida. Las comunidades rurales, ya en apuros, veían a los refugiados como amenazas. El sueño de la seguridad era un espejismo. El éxodo no era un escape, sino una nueva arena de supervivencia. La trampa de la ciudad fue reemplazada por la hostilidad del campo. Sobrevivir significaba empezar de nuevo, una y otra vez. ¿Y por qué sucedía esto? Sobrepoblación y muchos de los alimentos eran exportados de otros países. La migración reveló nuestra mayor debilidad. Habíamos olvidado cómo vivir. Generaciones de comodidad nos dejaron indefensos, incapaces de encontrar comida, agua y refugio. Era un poco más fácil, por lo menos para sobrevivir, pero solo lo básico. Cosas como cazar sin armas de fuego o pescar sin cañas de pescar era casi imposible para la mayoría de la gente. Las habilidades del viejo mundo se volvieron invaluables. Un carpintero o enfermera valía más que cualquier director ejecutivo. Los hábiles se convirtieron en líderes, los no hábiles dependientes. Surgió un nuevo orden social, basado en la competencia, no en el estatus. La experiencia fue humillante, una lección brutal de autosuficiencia. Habíamos construido un mundo de comodidad, pero nos habíamos vuelto frágiles. La conexión con las habilidades de supervivencia se cortó. Ahora, solo los capaces podían liderar. El resto aprendió o pereció. En crisis, la humanidad mostró dos caras, compasión y brutalidad. Algunos arriesgaron todo para ayudar a otros. Un médico con una clínica improvisada, extraños compartiendo agua. Los actos de bondad brillaron en la oscuridad, pequeñas victorias contra la desesperación. Pero la desesperación engendró violencia, hogares saqueados, los débiles siendo cazados. Las manadas protegían a los suyos, pero los de fuera sufrían. El delgado velo de la civilización desapareció. El miedo y el poder dominaron. La empatía y la violencia coexistieron, a menudo dentro del mismo grupo. La supervivencia exigía dureza, pero la verdadera humanidad requería suavidad. Muchos sobrevivieron, pero se perdieron a sí mismos. Los verdaderos supervivientes mantuvieron viva una chispa de su antiguo ser. La prueba no era solo vivir, sino permanecer humano. La lucha era tanto moral como física. Al final, la luz y la oscuridad convivieron. 3 semanas rehicieron el mundo. Los sobrevivientes cambiaron, más duros, atormentados pero vivos. Las ciudades eran cáscaras huecas, el campo un mosaico de enclaves defendidos. Surgió un nuevo mapa, territorios definidos por recursos y peligros. Los sobrevivientes aprendieron a leer la tierra, valorar el agua y construir desde cero. El shock se desvaneció. La reconstrucción comenzó no del viejo mundo sino de algo nuevo. La lucha apenas comenzaba. El invierno se acercaba, los recursos disminuían y nuevas sociedades debían formarse. El día 21 fue un comienzo, no un final. La nueva era exigía resiliencia y adaptación. El mundo había sido reiniciado. La supervivencia ahora se trataba de aprender a vivir de nuevo. El futuro pertenecía a aquellos que pudieran resistir. La supervivencia tuvo un costo. Los supervivientes fueron despojados hasta su esencia, ingeniosos, cautelosos y profundamente cambiados. La comodidad y la inocencia se habían ido, reemplazadas por una sabiduría ganada con esfuerzo. La confianza era rara, la lealtad invaluable. Estaban más conectados con la naturaleza, más fuertes de cuerpo y mente. Esto no era un regreso al pasado, sino la forja de algo nuevo. Fragmentos del viejo mundo, ciencia, medicina, ideales, permanecieron. El desafío, tejerlos en una existencia nueva y de baja tecnología. Nuestra fuerza nunca fue la tecnología, sino la adaptación. Sobrevivimos antes de los microchips, volveríamos a sobrevivir. El camino por delante era duro, pero lo afrontaríamos. Caemos, nos rompemos, resistimos. Y empezamos de nuevo.
Pero olvidábamos algo. El motivo que empezó todo esto seguía ahí, tan tranquilos como cuando llegaron y sin embargo ya habían cambiado nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué pasaría cuando se movieran? Si te gusta este contenido, por favor suscríbete y regálanos un like, y puedes ver más de nuestro contenido.